En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. En tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Muy buenas, hermanos queridos. Estamos en otra entrega de este programa Abba Padre, que cada día lo hacemos con más entrega, con más compromiso, con más nivel de servicio y de calidad. Hoy tendremos una entrevista especial con el padre Javier Luzón, con experiencia en exorcismos, exorcista de Madrid, realmente maravillosa. Vamos a profundizar en lo que es todo el entorno de lo que el enemigo tiene para nosotros y nosotros tenemos que estar alertas. Vamos a tener oración, vamos a tener alabanza, vamos a tener a Esther Hernández, gran cantante carismática de la República Dominicana, a quien vamos conjuntamente con mis hermanos Enrique Yuderquis Edgar a pedirle que invoque la presencia del Santo Espíritu de Dios. Juntos pidamos en este momento, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y lléname. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y lléname. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Espíritu Santo, llena los corazones de todos nosotros. Que no nos haga falta nada más. Tan solo tu gracia. Que no nos haga falta otra cosa que no seas tú, Señor. Derrama tu espíritu, un espíritu lleno de poder, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de tu presencia. Abrázanos, Espíritu de Dios. Abrázanos, Espíritu Santo, Y canta en nosotros una nueva canción. Que cada uno de nosotros podamos tener el corazón tan lleno de ti que podamos volver a cantar canciones nuevas en tu nombre, Señor. ven,
solo tu espíritu y tu amor. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Juan en su capítulo 15 del 1 al 8. El Señor sigue en esa dinámica de darnos a entender el amor profundo que tiene con el Padre y la relación que tiene que haber con el Padre, con Él, con el Espíritu y con nosotros. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador, dice el Señor. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Detengámonos ahí. El Padre, a todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Aquí tenemos que ver esto en varias vertientes. En la vertiente de los pastores y evangelizadores que están llamados a dar frutos y que están haraganes, que están indiferentes, que han caído en una rutina acomodada o que están buscando beneficiarse del rebaño. Y por otro lado, aquellos que se les está diciendo permanentemente: vengan a mí, benditos de mi Padre, y no escuchan la voz de Dios. Y en esa dinámica nosotros podemos ver que el Evangelio nos habla de permanecer con el sarmiento, y que el que permanece en el sarmiento permanece en la vid. La vid es el Señor, de quien nosotros debemos de nutrirnos permanentemente, mantenernos en la conversión permanente. Por eso nosotros podemos observar que en la historia de la salvación, los grandes intercesores siempre permanecían en la oración, en la comunión, y verdaderamente esto es dinámica espiritual permanente. Todos esos grandes santos y santas que ha tenido la iglesia han sido grandes intercesores en la naturaleza espiritual, porque están permanentemente en la vid. Una oración confiada, siempre y nueva, es agradable al Señor, centrada en Cristo, quien es que da la vida, quien es que nos da la alegría. Te invitamos a permanecer en Jesús, a permanecer en la vida, para que esta alegría pascual nos una en ese amor fraterno con el Padre eterno, para que nuestra vida disfrute de la gracia y de la plenitud a la que nosotros estamos llamados a estar. Padre Luzón, estamos contentísimos de hacer esta conexión con usted. Usted es una persona, sacerdote, que ha entregado su vida al sacerdocio con experiencia como exorcista en Madrid. Además de escritor, usted ha escrito libros y también se mantiene muy activo como formador espiritual que usted es. Y quisiéramos hacerle una primera pregunta. ¿Cuándo y a quiénes confió Jesús el ministerio de sanación y de liberación? Saludos cordiales a los seguidores de este programa Abba Padre, en el que hoy vamos a tratar de una serie de cuestiones, 12 preguntas
sobre el ministerio de sanación y de liberación, al que a esas preguntas me ha sugerido don Luis Espinal y otras personas, colaboradores suyos, que quieren hacerlas. La primera de todas ellas es la que me ha planteado don Luis, cuando y a quienes Jesús confió el ministerio de liberación y de sanación. Es una cuestión muy importante porque hoy día hablamos de nueva evangelización. ¿Qué significa nueva evangelización? Significa reconducir esas necesidades de evangelización que tenemos actualmente en el mundo, reconducirlas para inspirarse en el modo como Jesucristo y los apóstoles evangelizaron. ¿Qué hizo Jesucristo? Fundamentalmente dos cosas. Una, anunciar el reino, ese reino de Dios que nos rescataba, nos redimía, nos liberaba del reino de Satanás. Y en segundo lugar, acreditar que ese perdón de los pecados, que esa regeneración interior es cierta, es algo que no se ve. ¿Y cómo lo acreditaba? ¿Cómo demostraba que no era un charlatán él o sus apóstoles que dijeran unas cosas que no son ciertas? Pues muy sencillo, haciendo lo que solo Dios puede hacer: los milagros, las curaciones extraordinarias y las liberaciones, las expulsiones de los demonios. Eso, en la historia de la humanidad, la gente pues no se han hecho esas expulsiones de demonios, se han negociado con los demonios, pero expulsarlos no. Cristo sí que los expulsaba y dio a sus apóstoles ese poder, a su iglesia. Y por tanto, pues el núcleo de la evangelización es ese anuncio y ese acreditarlo con los milagros y con las expulsiones de los demonios. Todo lo que sea hacer otro tipo, otro estilo evangelizador es racionalismo. Es pues algo que no hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dejado muy claro. Y si vemos los hechos de los apóstoles, pues vemos que los primeros cristianos, que los apóstoles hacían milagros, y entonces la gente los escuchaba porque veían que ahí estaba la mano de Dios. ¿Cómo se abandonó en la Iglesia los ministerios de sanación y liberación? Don Edgar Fernández me plantea cómo fue que empezó a abandonarse, cómo se abandonó en la Iglesia darle esa prioridad a los ministerios de liberación y de sanación. Pues eso tiene una explicación muy clara. Como vemos en los Hechos de los Apóstoles y en los testimonios de los primeros siglos, los cristianos, mientras estuvieron expandiendo el Evangelio dentro de una persecución importante, pues siempre fundaban su tarea en los milagros, en la acción del Espíritu Santo, que era como el que iba siempre con ellos, siempre actuaban en el Espíritu. El Espíritu confirmaba con los milagros, con los exorcismos, confirmaba la verdad de su palabra. Pero amigo, en el momento en que la Iglesia se convierte en una Iglesia estatal, a partir del siglo V, pues lo que es la estructura jerárquica de la Iglesia pasa a ser algo del Estado y empieza a meterse en la mundanización. Ahora ya, si tú eres ciudadano romano, tienes que ser católico, y si no eres un ciudadano de segunda. Y por desgracia, ese ha sido el gran cáncer que ha dificultado la evangelización durante 15 siglos, nada más y nada menos, con distintas variaciones. Bien es cierto que como Cristo aseguró que acompañaría a su Iglesia hasta el fin de los tiempos, pues Él se encargó de subsanar y de compensar eso. ¿Y qué sucedió? Pues que en cuanto la Iglesia se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, el Espíritu promueve el monacato. Un modo de evangelizar diferente en que se transmite la fe desde la radicalidad evangélica, que es lo que hicieron los monjes, y gracias a eso se ha conservado. No quiere decir que se abandonara totalmente, pero sí ha quedado muy restringido estos ministerios, y por eso
pues cuando ahora hablamos de nueva evangelización, hay que volver a retomarnos, si queremos hacerlo como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y como realizaron los primeros cristianos, empezando por los apóstoles. Padre, ¿cuáles son los 7 tipos de afecciones corporales preternaturales? Me pregunta Yuderki Sánchez que cuáles son las afecciones preternaturales que realizan los demonios sobre los seres humanos. Esto es un punto interesante porque los demonios lo que quieren es apartarnos de la felicidad. Por tanto, el principal, y es el ataque ordinario al hombre, la tentación. El mismo Cristo, como cuentan los evangelistas, al comienzo de su ministerio público, permitió que lo tentara. Nos tienta para apartarnos de Dios, de nuestra realización personal. Pero también ese ataque va al espíritu, a nuestra dimensión espiritual. Pero tenemos también los humanos 2 dimensiones más, que son las que constituyen ¿qué tipo de situaciones, peleas, discusiones, impaciencia, se dirigen falta de empatía o de comunicación, de los demonios, problemas económicos, que tratan de perturbarnos y hacernos dudar en la fe? Si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿cómo permite esta crueldad de los demonios con los hombres? Esas afecciones son 7. 3 externas al hombre, al cuerpo humano, y 4 directamente al cuerpo humano. Las 3 externas son la infestación de objetos, lo que se llaman los amuletos, y hoy día cuánta gente está llena de amuletos. Me llaman a bendecir una casa y me encuentro aquello lleno de cosas. Digo, pero esta familia, ¿cómo se llama cristiana? Amuletos, infestación de animales o plantas, e infestación de lugares donde ha quedado, porque ahí se han realizado cosas especialmente graves, ha quedado como una atadura, como que los demonios tienen un especial poder sobre aquel lugar. Y luego están las 4 afecciones a las personas: la vejación diabólica, lo que le pasaba al padre Pío de Pietrelcina o con María Vianney, esas palizas, esos ataques que le daban los demonios para dificultar su misión. En segundo lugar, la opresión esa opresión diabólica, que es la influencia diabólica, también se llama, que es algo más íntimo. Ya es una enfermedad, ya es algo al corazón, a nuestros afectos, un sentimiento de ruina, de desgracia, un amarre para conseguir el favor afectivo de la persona. En tercer lugar, las obsesiones diabólicas, que es más íntimo todavía. Una persona, el psiquiatra, le dice: mire usted, esto no es de mi competencia, le estoy dando esta medicación y mire usted, un TOC en 5 meses está cediendo, empieza a dar resultados y con usted no hay manera. Es la obsesión diabólica. Y finalmente la posesión, que es a veces lo único de lo que se le echa cuenta, y que es uno de los errores que cometen a veces los exorcistas, que como no vean signos de posesión, le dicen al afectado: usted no tiene nada. Claro que tiene, a lo mejor tiene cosas muy graves, pero que no se manifiestan en esa forma de lo que se llama la posesión diabólica. Explíquenos, hermano padre Javier Luzón, ¿cómo saber si el problema es de orden psicológico o de índole diabólico? Enrique Feliz me pregunta que cómo discernir si un problema tiene un origen diabólico o un origen psicológico o puramente natural. Esto es un punto muy importante, porque para curar a una persona lo que hay que hacer es diagnosticar bien el problema y por tanto pues hay que discernir, hay que pedir siempre al Espíritu Santo ese discernimiento. Y si miramos los evangelios, hay ocasiones en las que Jesús dice: expulsó al demonio aquella mujer encorvada y se curó. O sea, tenía una enfermedad física como consecuencia de una infestación, de una opresión diabólica. Y no se puede descartar
que porque haya unos signos físicos o psíquicos que pueda existir una presencia, una acción preternatural de los demonios. El Papa, que como saben habla mucho de estos temas porque él está muy familiarizado, los obispos de Estados Unidos le han publicado un libro que se llama Catequesis de Francisco sobre el demonio en el mes de junio del año 2019, en inglés, y el Papa suele dar muchas pautas, y el año 17, en su discurso a la penitenciaría apostólica, que es el organismo del Vaticano que se ocupa de la conciencia, les dijo: uno de los errores que cometen más los sacerdotes es que porque exista algo de tipo psicológico, descartar que pueda haber algo de tipo espiritual. Uno va al exorcista y el exorcista pues te dice: hombre, mire usted, usted tiene este problema psicológico, por tanto vaya usted al psiquiatra o al psicólogo y a mí déjeme en paz. Pues no, pueden darse las dos cosas. ¿Y cómo se discierne? Que es la pregunta. Pues para discernir hay que ver las cosas, se distinguen por sus efectos. Hay que ver si una persona se le da una medicación y se cura, pues ya se ve que no es una cosa espiritual. Pero si se le da una medicación y no le hace ningún efecto, a lo mejor es que hay algo de tipo psíquico. Hay que discernir y hay que ver si se dan signos de ataques diabólicos, aversión a lo religioso, cosas fuera de lo natural, o serán simplemente señales, signos, indicios de algo puramente médico, una cuestión puramente sanitaria. El discernimiento, Padre Luzón, es sumamente importante cuando nosotros estamos orando por sanación y de manera especial también por liberación. La existencia de un ataque diabólico excluye que pueda existir o coexistir un trastorno psicológico o viceversa. La siguiente pregunta, que me la hace don Luis Espinal, está en parte ya respondida cuando he tratado la anterior, y es si la presencia de lo espiritual excluye lo psicológico o la presencia de algo psicológico excluye lo espiritual. Ya he dicho que el Papa Francisco tajantemente nos dice que pueden ir las dos cosas a la vez y cada uno tiene su ámbito de actuación y de intervención. Si hay factores de tipo psicológico, habrá que recomendar a la persona que siga una psicoterapia con un terapeuta que tenga una antropología adecuada, porque a veces los psicoterapeutas están, más perdidos que otra cosa. Hay que ver si hay signos psiquiátricos, que una persona necesita una medicación. A veces hay que recomendar a la persona que vaya al psiquiatra y que siga la medicación adecuada. Pero sin excluir que si hay además unos signos especiales, porque de lo que estamos hablando no es normal, el mismo psicólogo, el mismo psiquiatra dice que hay algo que está algo como fuera de lo natural, también hay que recurrir a la oración. Y eso, pues, sin olvidar que muchas veces los demonios perturban psicológicamente a la gente con sus ataques, y otras veces se sirven de la fragilidad psicológica del interesado para atacarle. Yo siempre digo que los demonios son perezosos, van a lo fácil. Si le echan un hechizo a una familia, aquel que sea más frágil, más débil, más vulnerable, es el que va a salir más perjudicado. Y eso pues conviene tenerlo presente, porque se da muchas veces que una persona que tiene una fragilidad psicológica, además uno detecta que hay otros signos de tipo fuera de lo natural. Habrá que emplear remedios espirituales, oraciones de sanación, de liberación, y habrá que recurrir a lo que proceda en el plano puramente natural. ¿Un poseído debe asistir a las celebraciones comunitarias de sanación y liberación? ¿Y por qué? Plantea Edgar Fernández una cuestión que es práctica pero muy interesante.
Una persona que tiene posesión debe participar en celebraciones comunitarias de sanación o de liberación. Esto es algo clave el tenerlo muy presente, porque si no podemos hacer un daño grave al interesado y además perturbar totalmente la oración. Mientras una persona de su posesión sea intensa y no controle, no solamente se sienta atacado, pero ya está en una fase de ir poco a poco debilitándose los demonios en él, sino que pierde el control, esa persona no debe participar en oraciones de sanación y ni de liberación. ¿Por qué? Muy sencillo. Dos motivos. El primero, por la privacidad. Nadie tiene por qué saber que esa persona tiene ese problema y quedar estigmatizado con el San Benito de que esta persona está poseída. No, señor, porque además, como la gente no sabe nada, dice algo habrá hecho, o no, porque muchas veces, como explicaré en otro momento, la posesión no viene de actos personales, sino de herencias de los antepasados o de maldiciones que se han recibido. Por tanto, para nada hay que una persona, porque tenga ese problema, es que algo habrá hecho. Pero además hay un segundo motivo, y es que cuando una persona participa en estas oraciones, va a entrar en trance, va a montar el espectáculo, los diablos van a procurar ser los protagonistas, y se le va a quitar el protagonismo a Dios. El único protagonista en las oraciones de sanación y liberación tiene que ser Cristo, y no un espectáculo morboso en el que se convierten tantas celebraciones comunitarias que se hacen con muy buena voluntad, pero con muy poco criterio. En el ámbito de los evangélicos, de los pentecostales, y luego en el ámbito también católico, donde con muy buena voluntad se cometen unas torpezas enormes. Una persona que pueda montar un espectáculo tiene que ser tratado en privado, y solo cuando empiecen a someterse los demonios y ya no tenga ese riesgo, es cuando puede además participar en celebraciones comunitarias de sanación y de liberación. Padre, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite las vejaciones diabólicas sobre los seres humanos? Yudarqui Sánchez nos hace la pregunta del millón. Si Dios es tan bueno, si Dios es tan poderoso, ¿cómo permite todo esto? A mí cuando me preguntan, oiga, usted que ha tenido tantos miles de intervenciones, ¿qué característica diría que es la más notable de los demonios? Siempre digo lo mismo, la crueldad. Son seres, el ABC de la psiquiatría es agresividad, síntoma de tristeza. Son seres totalmente tristes, desgraciados, y por eso tienen una agresividad, una crueldad contra los humanos y tratan de impedirnos. No nos soportan que podamos ser felices. ¿Cómo Dios permite esto? Pues Dios lo permite porque es justo, porque Él ha hecho un mundo de seres libres, y cuando los humanos damos autoridad a los demonios para actuar en un determinado sentido, que eso es una consagración, que eso es un ritual satánico, que eso es una persona que es masón y que entonces para dar el siguiente paso pues tiene que consagrar a descendientes suyos a los demonios. ¿Y cuánta gente me habré encontrado que están poseídos por una consagración masónica? Entonces, pues ese es el punto. Dios tiene que permitir. ¿Y qué hace? Nos ha enviado a su Hijo para revertir la situación. Y eso, que es algo terrible, se convierta en una ocasión de santificación del interesado y de conversión de todo su entorno. Yo eso muchas veces lo digo, aquí cuando se está rezando y se prolonga y tarda en alcanzarse la liberación, pues siempre lo pienso, aquí se está jugando la conversión de mucha gente y también la purificación de muchos antepasados de la persona. ¿Dios por qué lo permite? Pues porque es justo, porque no le queda más remedio, o suspende el ejercicio de la libertad, o deja que la libertad, con sus consecuencias
pues se ejerza. Y en ese caso lo que haces es que nos da su Hijo, que por sus méritos recibamos el don del Espíritu Santo, que nos libera, que nos consuela, que nos acompaña en ese proceso de liberación y de sanación. Hermano, ¿podría usted decirnos qué elementos nos pueden ayudar a discernir cuando una sanación viene del poder de Dios o del demonio? Enrique Feliz nos pregunta sobre algo que hay que ejercitar habitualmente en el ministerio de sanación y liberación, que es fundamental, el discernimiento. Es uno de los carismas de los que habla San Pablo, que se encontró en la comunidad de Corinto y que él habla de ese carisma, el carisma de discernimiento. Bueno, pues hay que discernir. Y hay que discernir, dice la pregunta, ¿cómo discernir si es una curación fruto de un curandero diabólico o es una curación, es un milagro? Pues vamos a ver, es muy interesante la pregunta, porque los demonios son ángeles y como ángel tienen poder directo sobre la materia. Ellos pueden, por ejemplo, lo que hace un acupuntor activando determinados puntos del organismo para que el organismo empiece a recuperarse, pues pueden los demonios hacer que una persona inicie un proceso de curación. En cambio, el que hace el milagro, esa curación no es progresiva, sino es instantánea, en el momento. Es una curación no poco a poco, sino en el momento. Pero luego además hay cosas, por ejemplo, una persona, como me decía a mí una chica, que se quedó paralítica por un hechizo. Le quitaron el hechizo invocando a los demonios y la persona salió andando. Es una curación porque se ha quitado Eso sí, ella me dijo en mala hora porque quedé poseída. Salió andando, pero quedó poseída por los diablos. Luego es importante también, dice el Padre Moro, que cuando una persona es de Dios, hay dos pecados que son el que no tienen, que es el pecado de la soberbia y de la avaricia. En cambio, cuando un curandero es un curandero que está curando, invocando a los espíritus, a los demonios, esa persona suele buscar protagonismo y cobrar. Son dos señales clarísimas para saber si eso es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios, humildad y gratis lo que gratis habéis recibido. ¿Qué cosas hacen las almas del purgatorio, errantes o perdidas, que no pueden hacer los demonios? Edgar Fernández plantea también otra cuestión relacionada con esto que hablábamos en la pregunta anterior, el discernimiento. ¿Cómo discernir si en un proceso nos estamos encontrando con un demonio o con un difunto que está ahí presente? Es lo que se llaman las almas perdidas o errantes, que se llaman perdidas porque son almas que están en el purgatorio. Cuando uno muere es juzgado por Dios. Y lo que pasa es que hay gente que es juzgada y todavía no está en condiciones de conocer el dictamen, la sentencia, porque están en la oscuridad total, o sea, están muy poco purificados. Por eso pedimos en la oración, Señor, dales el descanso eterno, la paz, que hasta que no se purifiquen totalmente no van a tener paz, y brille para ellos la luz perpetua, la luz. Pues las almas errantes o perdidas son almas del purgatorio que están en la oscuridad. Y entonces hay algunas que, como todavía tienen muchas adherencias pecaminosas de los demonios, pues son agresivas a veces, pero es una agresividad propia de la tristeza, no del odio. Son almas a veces inquietantes, pero es muy fácil saber si estamos ante un demonio o un alma, porque hay cosas que jamás hará un demonio y que sí la hacen las almas perdidas. Si uno echa agua bendita, los demonios salen zumbando, se van. En cambio, un alma perdida es como un bálsamo que no se va, sigue ahí la presencia.
Un alma perdida no tiene ningún problema en pedir perdón de sus pecados y se sienten además muy atormentados con un sentido de culpa inadecuado. Pues, en cambio, un demonio jamás no se arrepiente de nada, jamás pedirá perdón de sus pecados. Un alma perdida no tiene ningún problema para arrodillarse, para orar, para besar un crucifijo. En cambio, un demonio, por encima de su cadáver, vamos, que se resisten, salvo que les obligues en el nombre de Jesús, no pueden, se resisten. Son dos ámbitos totalmente diferentes. Gente que está cristalizada en el mal y gente que se está purificando y que por tanto a través de esos signos se puede discernir claramente que no estamos en la presencia de un demonio, sino de un difunto que necesita de nuestros sufragios. Otra pregunta, padre. ¿Los laicos pueden expulsar demonios? ¿De qué manera? Me pregunta Yudelki Sánchez que si los laicos pueden participar, intervenir en el ministerio de liberación. Para ello, lo primero que diría es que leamos el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, donde Cristo va a subir a los cielos y les recuerda: los que crean expulsarán demonios. Los que crean, no solo los ministros, no solo los apóstoles, los que crean de verdad expulsarán demonios. Ahora el Señor ahí no concreta el modo de hacerlo. Y la Iglesia, con su experiencia milenaria, pues ha establecido que los laicos, cuando intervienen para participar en el ministerio de liberación, lo hagan nunca de manera imperativa, sino de forma deprecativa. ¿Qué es imperativo? Yo ato, yo reprendo, yo expulso en el nombre de Jesús. No. Eso lo puede hacer un ministro, un diácono o un sacerdote, obispo o presbítero. No lo debe hacer un laico. Y así lo recordó la Congregación para la Doctrina de la Fe a todos los obispos en el año 1985, el día de San Miguel, el 29 de septiembre. Está terminantemente prohibido. Y por desgracia, como muchas veces el tema del ministerio de liberación se ha recuperado entre los cristianos por el ámbito de los evangélicos y los pentecostales, hay grupos también católicos donde se ve que los laicos, sin discernir, sin que haya habido un discernimiento adecuado, intervienen haciendo oraciones imperativas. Y hay, por ejemplo, libros de oraciones estupendos, por ejemplo, el del padre Sisley, pero que es solo para el sacerdote. Si un laico va a utilizar esas oraciones, debe ponerlas en clave deprecativa. ¿Por qué? Pues lo dice la Iglesia. Para que no nos suceda lo que relata San Marcos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, donde a partir del versículo 11 cuenta que los hijos de Esteban era un sumo sacerdote judío, se dedicaban a hacer exorcismos, y viendo que Pablo, cómo se liberaba la gente en cuanto tenían que ver con algo de San Pablo, pues dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, salid de esta criatura. Y los demonios dijeron: sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se arrojó sobre ellos, los desnudó y los apaleó. Los laicos, oraciones deprecativas, no imperativas. Aclárenos este punto, por favor. La imposición de manos ¿es cosa exclusiva de ministros ordenados o también pueden hacerlo los laicos? Enrique Feliz plantea otra pregunta muy relacionada con lo anterior. En ese mismo pasaje del capítulo 16 de San Marcos, versículo 16 y siguientes, dice el Señor: y los que crean curarán enfermos imponiéndoles las manos. ¿Un laico debe imponer las manos? Esa es la pregunta. Y la respuesta es semejante a la anterior. Puede darse el caso de que un laico
reciba un carisma de sanación y que quede acreditado por la comunidad y por tanto en ese caso pues está habilitado para poder imponer manos porque ha recibido ese carisma y es el Espíritu el que actúa a través de sus manos. Pero si no es así, sino que es una persona corriente que tiene su bautismo, debe interceder, pero no imponer manos, porque imponer manos siempre se ha vivido en la Iglesia y en la historia de la humanidad como un signo de autoridad. Y autoridad solamente la tienen los que han recibido el ministerio del orden. Ellos sí pueden imponer. Si un sacerdote o un diácono impone las manos, es Cristo el que actúa. Eso me lo enseñó a mí la Virgen después de un exorcismo, en que una persona, la madre de un chico que estaba siendo exorcizado, le dio lo que se llama corazón roto, estuvo a punto de morir, imponiéndole las manos, la persona no murió. Y al cabo de unos meses vinieron a decirme, de parte de la Virgen, que quería que supiera lo que había sucedido ahí. Cuando el sacerdote o el diácono impone las manos es Cristo, salvo que el sacerdote o el diácono esté en doble vida. Claro, en ese caso no. He visto casos de gente que salía perturbada en un retiro y es que había un ministro que estaba en doble vida. Eso no. Pero cuando un laico impone las manos va a transmitir lo que tenga dentro. Y entonces, claro, muchas veces en grupos carismáticos se crean unos malos rollos tremendos de envidias, de cosas, cuestiones rarísimas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está imponiendo manos a todo el mundo. Y eso no debe ser así. Debe imponer las manos el ministro. Los otros interceder para que el Espíritu descienda sobre esa persona. Pero la autoridad solo la tiene el ministro ordenado y aquel que reciba un acreditado carisma de sanación. Padre Javier, verdaderamente hemos estado muy satisfechos con usted, con todas las preguntas, y queremos agradecerle de manera especial este programa Abba Padre, su participación. Pero queremos hacerle una última pregunta. Sabemos que usted ha escrito un libro sobre las 6 puertas del enemigo, el cual ha tenido una gran acogida entre los lectores del cristianismo. Y me llama mucho la atención este libro. ¿Cuáles son las 6 puertas, Padre Luzón, que utilizan los demonios para atacar a los seres humanos de manera extraordinaria? Para concluir con la 12ª pregunta, Luis Espinal me dice, bueno, explique un poquito lo que es el título del libro, este manual de exorcística que publiqué, que se titula Las 6 puertas del enemigo. ¿Cuáles son esas 6 puertas que utilizan los demonios para atacarnos? Esto, pues, es muy importante tenerlo claro, porque, como decíamos al principio, para poder curar a un enfermo hay que diagnosticar bien. Y para saber, pues, como cuenta Mateo y Lucas, hay 2 pasajes paralelos en los que se narra cómo, dice, el demonio salió de la persona, pero anduvo por el desierto y quiso regresar. Y volvió y se encontró la casa limpia, barrida, pero la puerta abierta, y entró de nuevo con 7 más y el final fue peor que el principio. El Padre Amor solía decir que una cosa que él no entendía era por qué se eternizaba el proceso de liberación muchas veces. ¿Por qué podían estar hasta 18 años, 20 años con una persona sin que acabara de liberarse? Y es por eso, es porque hay 2 tipos de exorcística, la exorcística europea, que es más racional, y la exorcística americana, que se ha inspirado más en la matriz, se ha alimentado de la renovación carismática, de cosas que ha revelado el Espíritu Santo. Entonces, las 2 deben complementarse para corregir excesos en una y en otra, cada uno los suyos. Y una de las cosas que sí tiene muy presente la exorcística americana es esas puertas que utiliza el enemigo. Siempre explico que son 6. 3 de las que tenemos nosotros culpa y 3 de las que no somos responsables. Las 3 de las que tenemos responsabilidad son el pecado,
el ocultismo y el rencor. Las tres de las que no tenemos culpa son las herencias ancestrales, las heridas de seno materno y los maleficios. Veamos las tres primeras. Digo que es importante distinguir porque una persona puede ser santa, ha habido santos que han estado poseídos, y no por culpa suya, sino porque han sido maldecidos en el seno materno, porque han sido frutos de una violación sacrílega, por ejemplo, como fue el caso de María de Jesús crucificado, y así sucesivamente. Ha habido muchos casos de santos poseídos que eran gente santa. Las tres primeras, el pecado. El pecado es fundamental, porque cuando la gente viene al sacerdote, a veces viene como si fuera esto una varita mágica, que un brujo bueno que me va a liberar de algo malo que tengo. No hay liberación sin conversión. Le traen a Jesucristo el paralítico, y Jesús, en lugar de decirle, te curo, levántate, no señor, perdonaos te son tus pecados. Y cuando le hubo perdonado los pecados, entonces, ahora, levántate, toma tu camilla y echa a andar. No hay liberación sin conversión, y lo mismo ni sanación sin conversión. Son realidades que, por tanto, lo más importante es la vida espiritual y el que la persona tenga un acompañamiento para que vaya creciendo, abandone la vida de pecado. ¿Cómo se va a liberar si está en concubinato o está en adulterio? Pues hombre, pues no, ¿con qué no? En segundo lugar, el ocultismo. Hoy día se ha extendido esto muchísimo y miren ustedes, no se puede jugar a dos bandas, como decía el profeta Elías. No se puede servir a Dios y a los demonios. Y está con una mirada puesta en la misa, no sé qué, y luego uno va al tarotista y va a la Santa Muerte y va... Esto es terrible. Y claro, o estar con amuletos o estar con... No, hay que abjurar totalmente de cualquier contacto con el enemigo que haya podido haber en la propia vida. Y hay que destruir esos objetos después de que sean exorcizados. En tercer lugar, el rencor. No hay nada más tóxico que el rencor. Y por eso hay que perdonar. Perdonar no significa que no ha pasado nada, sino que es desearle la conversión, que se arrepienta, que reconozca y que repare. Pero hay que perdonar. Si no, no cabe la liberación. En cuarto lugar, los maleficios. Si una persona recibe un maleficio, pues él no tiene ninguna culpa y debe ser liberado con oraciones de liberación que haga el interesado y con la intervención del ministro, del diácono o del sacerdote, sea obispo o sea... Porque, ojo, no solamente hace falta acudir al exorcista, hay casos que con oraciones de liberación se pueden curar, no necesitan exorcismo. Y cualquier ministro ordenado puede hacer esas oraciones de liberación. En quinto lugar están las herencias ancestrales. Hoy día se ha puesto de moda por un autor en México que dice que eso no existe. Y digo, pero hombre, ¿y el pecado original qué es? Yo que soy profesor de antropología teológica, que me explico estos temas, pues dice, vamos a ver, si hay algo que dice la Biblia constantemente, son las herencias ancestrales. Los profetas están constantemente diciendo, vuestros padres y practicaron el ocultismo, la idolatría, así estáis vosotros, os han deportado a Babilonia, lo explica el Éxodo, que los pecados de los padres cuando son graves pueden repercutir en los hijos hasta la cuarta generación. Hay que hacer sanación intergeneracional. No hay pecados intergeneracionales. Hay herencias, ataduras de esos pecados cometidos por los ancestros. El pecado es personal. Las consecuencias pueden repercutir en los familiares. Y finalmente, las heridas de seno materno. Durante la gestación, esto es una cosa que reveló el Espíritu Santo en la revelación carismática hace 50 años, católica, y que ahora es el tema estrella en la neurología pediátrica. Están en distintas técnicas que se están realizando, pues han
descubierto la importancia de las heridas emocionales que se reciben durante la gestación y que luego condicionan el resto de la vida de la persona. Y hay que hacer esa sanación para que la persona pueda luego liberarse. Bueno, pues encantado de haber estado con ustedes y pues que el Señor los bendiga. Bendito y alabado es el Señor. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por esta gran exhortación, esta exposición a través del Padre Luzón, por esta oportunidad, Señor, que tú le has permitido a Él de estar con nosotros desde tu programa, Abba Padre. Vamos de una manera especial a invitarte, hermano, a hacer una oración pidiéndole a Dios su misericordia, que su protección divina sea con cada uno de nosotros. Vamos a citar la palabra dada por el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bendito sea el Señor. Te invito a confiar plenamente en esta palabra del Señor y a no tener miedo. Vamos puesto de acuerdo en el nombre de Jesús a levantar nuestras manos, a abrir nuestro corazón al Señor y bajo una misma intención, bajo una misma divinidad que nos une, la misma causa, rompe las ataduras que nos atan, líbranos del pecado y ayúdanos, Señor, a poder encontrarnos contigo. Es importante, hermano, que en este momento donde Jesús quiere manifestarse a nosotros, nosotros abramos el corazón, nosotros nos dispongamos a escuchar la voz de Dios e invitarle a que Él entre y se quede en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Yo te invito en este momento a experimentar un acto de amor. Impon tu mano en el corazón y en el nombre poderoso de Jesús recibe el toque divino del Santo Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo que nos toca, que nos rebosa, que nos reconcilia con el Padre. Esa presencia viva de Dios quiere quedarse en tu casa, en tu familia. Invita esa tercera persona de la Santísima Trinidad que es dador de vida y que hace que lo imposible sea posible en el nombre de Jesús. Que Dios siga bendiciendo tu casa, tu familia, que el Señor siga bendiciendo tu país. Te invitamos a continuar con tu programa Abba Padre. Bendiciones. A veces el corazón se siente solo porque está sin Dios. Te pedimos, Señor, que te acerques al corazón de cada uno de nosotros, al corazón de aquellos que se sienten solos sin ti. Acércate a todo aquel que se sienta solo en esta tarde, en este momento, en este lugar, donde quiera que te encuentres, en la hora que te encuentres. Mi corazón gime si no estás, Señor. Se me fue el alma tras de ti. Tirita de frío, te necesito, ven. Estoy enferma de amor. Amado mío, tengo sed de ti. Con tus delicias sáciame. Ven a saciarnos con tu amor, Señor. A tus bodegas llévame, Señor. Hemos tenido un programa maravilloso, rico en contenido, rico en alabanza, pero de manera especial rico en el Espíritu Santo que se nos ha regalado. Enrique Yuderquis, Edgar y tu servidor Luis Espinal, te seguimos invitando a que te conectes a través del canal de YouTube Abba Padre RD para que tú puedas ver el programa a cualquier hora, pero también ya tenemos más de 40 medios de comunicación, radio, televisión, que realmente están promoviendo este programa en varios países de Latinoamérica, teniendo como base la República Dominicana. Bendiciones y que la voz del Padre se escuche en tu corazón. Padre.